Programa 4. ¿Cómo se mide la contaminación? En este programa identificaremos que las partes por millón y los porcentajes son medidas para expresar la concentración. Después de ver cómo algunas sustancias pueden generar efectos negativos en el organismo, ni pensar en tomar algo como esto. Mejor, tomar agua limpia y sin contaminantes, como esta. ¿Sin contaminantes? ¿Estás seguro? Es obvio, está clarita, clarita. ¿Podemos confiar solo en la vista para saber si el agua está contaminada? ¿Podrías decir cuál o cuáles de estos vasos ya no tienen café? Comprobemos tu respuesta. Tenemos una mezcla de café que para efectos de nuestro experimento llamaremos soluto. La proporción de café con respecto a la mezcla original es 1 en 100.000 o un 100 milésimo. En este último vaso, la proporción de café es de 1.000.000 o 1 millonésimo de gramo por cada mililitro. Es decir, por cada millón de partes de solución, solo una parte es de café. Es decir, una parte por millón. De este modo tenemos unas soluciones muy concentradas y otras menos concentradas. Podemos decir que la concentración es la proporción del soluto en la solución. A simple vista pareciera que las últimas soluciones ya no tienen café, pero, aunque no sea perceptible, todas las muestras tienen algo de él. Lo mismo sucede con el agua de las botellas. Puede ser que el agua contenga una cantidad contaminante tan pequeña que no la podemos ver. Sin embargo, podría estar contaminada. No basta con mirar bien para saber si algo está contaminado. Sin embargo, ¿cuál es la utilidad de conocer el concepto de partes por millón? ¿En qué casos es conveniente expresar la concentración de una mezcla en unidades de partes por millón? Es útil utilizar la medida de partes por millón en la medida y determinación de solutos en muy baja concentración dentro de mezclas o de disolventes diversos, como por ejemplo en contaminantes del aire, del agua o aún en alimentos. ¿Y qué utilidad tiene esto? Es muy importante el poder cuantificar las pequeñas concentraciones de contaminantes
puesto que impacta en la salud pública. En particular, por ejemplo, en el caso del ozono, para los habitantes de grandes ciudades pobladas como la Ciudad de México, índices elevados de ozono en la atmósfera son nocivos para la salud pública. Por ejemplo, concentraciones de 0.11 partes por millón de ozono en la atmósfera, que correspondería a 11 partes de ozono en 100 millones de partes de aire que respiramos, es una concentración ya nociva para la salud humana. Es interesante darse cuenta que el ozono, si bien es cierto que es una molécula tóxica para el ser humano, el ozono forma parte del blindaje terrestre que nos protege de los rayos de alta energía provenientes del Sol y del espacio. Es también interesante ver que el ozono es parecido al oxígeno del aire que respiramos. Y también tenemos otro ejemplo de contaminantes, como por ejemplo en el agua, en donde vamos a encontrar partes por millón de metales pesados como plomo, cromo, cobalto, mercurio, que son metales muy tóxicos para la salud y que deben de ser cuantificados en partes por millón. Esto permitirá remediar el medio ambiente también para limpiar los cauces acuíferos y dar agua más saludable para los habitantes. La consecuencia es muy importante para la salud de las sociedades. Como podemos observar, una cantidad pequeña de una sustancia puede causarnos daño, y no solo a nosotros, sino a otros seres vivos. Imaginemos un ambiente acuático, en el que exista una pequeña concentración de algún componente tóxico. ¿Qué pasará con la flora y la fauna en ese hábitat? Conocer la concentración de los componentes de una mezcla no solo es útil para el caso de los contaminantes del aire. En la vida cotidiana, utilizamos varios productos que son mezclas y en las etiquetas se reporta la concentración de sus componentes o del componente principal. En ellos, la concentración se mide en porcentaje. Por ejemplo, el vinagre es una mezcla de ácido acético en agua. La concentración de este ácido puede variar del 3 al 5% dependiendo del producto. Supongamos que la concentración es del 5%. Esto significa que del 100% de la mezcla, solo el 5% es de ácido acético y el resto es agua. Lo mismo sucede con la mayoría de los productos que usamos en nuestras casas. Así que la concentración se puede expresar en partes por millón y también puede hacerse en porcentajes. Pero, ¿para qué? Haz un esfuerzo, razónalo. Probemos la conveniencia de utilizar las partes por millón o los porcentajes. Utilicemos el ejemplo del ozono en la atmósfera. Convirtamos las partes por millón en porcentaje. ¿Cómo se expresarían 0.11 partes por millón de ozono en porcentaje? Utilicemos la siguiente fórmula. Ahora hagamos la operación. .11 partes por millón equivaldrían a 0.00011%. Esto se vuelve complicado, por lo que en este caso es mejor expresarlo en partes por millón.
Cuando las cantidades no son tan pequeñas, podemos expresarlas en porcentaje. Así es. Es importante medir la concentración para conocer la cantidad de contaminantes en el agua, debido a que durante su proceso de distribución a las comunidades, se incorporan diversas sustancias que pudieran resultar dañinas si sobrepasan cierto nivel de concentración. Esto también se aplica en la dosificación de medicamentos. Si no son tomadas en cuenta las características del paciente, como estatura, peso y edad, es posible recetar dosis que no lo curarán o, en otra circunstancia, puede causarle una intoxicación. ¿Sabías que? Investigadores de la Universidad de Georgia, en Estados Unidos, han encontrado que contaminantes del aire como el mercurio llegan a los cuerpos de agua e impactan significativamente a las poblaciones de anfibios, sobre todo en sus estados larvales. El mercurio causa malformaciones e incrementa la tasa de mortalidad, ya que afectan el crecimiento, desarrollo y el tiempo de la metamorfosis de estas especies. La disminución o el aumento de algunas plantas y animales en un hábitat es indicio de la existencia de sustancias contaminantes. Es bueno conocer las ventajas de medir la concentración tanto en partes por millón como en porcentaje. Si no, imagínate, tendríamos que ir diciendo .00000000000. Ya, no te obsesiones con el cero. Está bien, a ver, ¿en qué otros campos es útil medir la concentración? En el cultivo de especies vegetales, mediante el método de hidroponía, o también llamado cultivo sin tierra, que consiste en utilizar una solución nutritiva donde se incorporan todos los nutrimentos que necesitan las plantas, es importante conocer con precisión las concentraciones de los nutrimentos necesarios para el correcto crecimiento de las plantas. ¿Conocen algún otro ejemplo donde se utilicen estas unidades para expresar la concentración?